Somos una familia peregrina. Una familia peregrina con una misión, compañera de caminos, de alegrías y dolor, gritando a pecho la esperanza de la nueva conversión. Una mano extendida es tu iglesia. Hola, soy Rubén Ortiz y esto es Familia Peregrina. Recientemente tuvimos la oportunidad de participar en la primera reunión regional de organizaciones e iglesias cristianas que trabajan a favor de personas migrantes y fue celebrada en Bogotá, Colombia. Allí conocimos e intercambiamos diálogo con el pastor Manuel Castillo de la primera iglesia evangélica bautista de Lima, Perú. Aprendí mucho en esta conversación que compartimos hoy en Familia Peregrina. El ser líderes con voluntad de servicio nos puede llevar a lugares y momentos insospechados. Escuchemos. Mi familia está en tus manos, Señor. Sí. Conversamos con el pastor Manuel Castillo de la primera iglesia bautista en Lima, en Perú, pero una persona que ha tenido un recorrido de vida de misiones y un recorrido de vida también de una familia peregrina. Gracias, Pastor Manuel. Ha sido bueno compartir estos días. He escuchado sus testimonios y realmente han impactado. Usted está recientemente sirviendo a la comunidad venezolana que ha llegado a Lima, pero usted tiene una trayectoria bastante larga. Cuéntenos un poquito. Sí, nosotros salimos de Perú en el año 1984, pero yo salí por razones de trabajo secular. Era miembro de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en Lima. Al llegar a Venezuela, lo primero que hice fue buscar una iglesia alianza, pero en Caracas no existía. Entonces un pastor amigo me dijo: Manuel, busca a los bautistas que tienen la misma doctrina que la alianza. Me uní al pueblo bautista y empecé a servir como un miembro más de la iglesia. Y fui escalando posiciones: maestro de escuela dominical, director, presidente de los hombres bautistas, y llegué a una posición que era muy privilegiada, formar parte de la oficina pastoral como ministro de misiones de la Iglesia Bautista Central de Caracas. Y inclusive esa iglesia en esa época era la iglesia más emblemática de los bautistas venezolanos, una iglesia pudiente económicamente, una iglesia con un liderazgo nacional. Y yo empecé a incursionar ahí y terminé luego plantando iglesias como laico dentro de esa iglesia, pero luego de pastorear una iglesia nueva con mi esposa, decidimos también ir al Seminario Teológico Bautista de Venezuela con nuestros 4 hijos. Ahí pasamos 4 años estudiando y siendo estudiante plantamos una nueva iglesia en un barrio de Caracas. Y luego de ahí me llamaron a ocupar la posición de director nacional de misiones y evangelismo de la Convención Nacional Bautista de Venezuela. Es ahí donde empiezo a conocer a los hermanos de Texas, a los hermanos del Brasil, y empezamos a hacer contacto y llego al Perú como pastor venezolano, trayendo pastores venezolanos a apoyar a la Convención Bautista Peruana del año 2009. Entonces, en el año 2014, después de estar más de 4 años buscando la dirección de Dios por una invitación que nos habían hecho, un departamento, un grupo que se llama Red 18, que pertenece a la Junta Misionera Internacional. Esta Red 18 se dedica a plantar iglesias hispanas en Estados Unidos y Canadá. Y después de orar más de 4 años, pues vimos que eran el tiempo y fuimos a Estados Unidos. Año y medio plantamos una iglesia hispana en Oklahoma, en el pueblo de Kingfisher. Y esta iglesia a su vez abrió 3 obras nuevas en 3 diferentes pueblos de ahí de Oklahoma. Bueno, los abogados que manejaban el tema de la visa religiosa nos dijeron que teníamos que salir 6 u 8 meses para esperar la visa. Nos dieron a elegir un país y elegimos Perú. Y en Perú, cuando se enteran los hermanos que ya nos conocían, la primera iglesia me hace la invitación para ser el pastor. Son cosas que no estaban en el plan. Y llegamos y bueno, ya tenemos 3 años y medio esperando. Obviamente hemos entendido que es la voluntad de Dios la que nos trajo a Lima, no a esperar una visa, sino a pastorear una iglesia. Y como le decía anteriormente, hemos vivido 30 años en Venezuela y luego descubrimos, estando en Lima, que había un propósito por el cual pasamos tanto tiempo en Venezuela, amando un país que nos amó, conociendo su cultura, conociendo a su gente. Y cuando empezamos a enterarnos que los venezolanos llegan al Perú, inmediatamente movimos a la iglesia para aplicar principios bíblicos que apelan, ¿no?, al hecho de
de dar, recoger al extranjero, dar de comer al hambriento y darle agua al sediento, y vestir al desnudo también. A finales del año, o en el año 2017, la primera familia venezolana que hace contacto con la iglesia lo hace vía Facebook. Ellos piden ayuda, la iglesia después, como buenos bautistas, de discutir si se le acepta o no, decidimos aceptarlos y descubrimos que no éramos buenos anfitriones, no sabíamos hospedar gente. Descubrimos como cristianos evangélicos que éramos malos. Y lo afirmo en cualquier escenario, fuimos malos con esta familia. Y siempre comparto esto con tristeza, con tristeza. Ellos no fueron alojados. Sí, fueron alojados, pero los tratamos mal. Siendo nuestros huéspedes, los hicimos sufrir. Les pusimos tantas limitaciones que ellos tuvieron que salir, pero son miembros de nuestra iglesia, forman parte de mi equipo de hospedadores. Para no repetir, mis brazos para que no derechos. vuelva a repetirse el caso. Exactamente, sí. Pastor, me quito el sombrero que no tengo con esa historia que usted me acaba de contar, porque usted supo aprovechar lo que había sido una crisis y una muy mala jugada y una muy mala acción. Usted lo dijo, para sacar de eso la energía suficiente para que la iglesia comenzara a servir de una forma efectiva a través de la misma gente que fue afectada la primera vez. Si la iglesia aprendiera eso, estaríamos muy bien. Y para llamarlo de alguna manera, él es un empleado de la iglesia, porque él es el conserje de nuestra iglesia, pero más allá del hombre que hace mantenimiento, es mi brazo derecho en todo lo que es el hospedaje, la recepción de venezolanos. Yo, a ojos cerrados, le encargo cosas a ese hombre que sé que él va a comprender porque él vino de ahí. Pastor, esto se pone muy bueno. Yo me estoy disfrutando y yo tenía que entrevistarle. Usted tenía que estar en Familia Peregrina y queremos seguir escuchando esas historias. Cuénteme cuál fue el segundo paso. ¿La iglesia aprendió de ese mal momento? No, la iglesia todavía no termina de aprender al 100%. La iglesia está en camino. Yo pienso que si hablamos de una comprensión, la iglesia estará en un 30% de la comprensión de que la iglesia es la primera que se mueve, debe moverse a recibir al extranjero. ¿Me puede repetir eso, pastor? Sí, claro que sí. Que yo creo que la iglesia está en ese proceso de aprendizaje. Creo, para hablar en números, creo que ha avanzado apenas un 30% y todavía es mucho. Pero usted dijo que la iglesia tiene que saber que ella es la primera llamada a hospedar, a recoger al extranjero. Es la primera, pero no es la primera. Hay otras instituciones que lo están haciendo, pero lo curioso, hermano, es que dentro de las iglesias que formamos parte de la Asociación del Lima y Callao, nosotros somos los primeros. Y de las 35 iglesias, yo creo que no superamos las 5, que tímidamente están hospedando y están apoyando al migrante extranjero. Luego, a finales ya del año 2017, nos llegó la avalancha y tuvimos que recibir a 45 venezolanos que durmieron en el piso. Entre ellos vino un joven, un ingeniero de alimentos, que antes de entrar con su maleta grande, toda su vida la tenía en una maleta, él me dijo: pastor, yo quiero ser muy honesto con usted porque a mí me gusta ser transparente. Yo en Venezuela, y sigo siendo marxista-leninista, y allá en Venezuela he militado en Patria Roja. Nunca he creído en Cristo, no creo en ustedes. Sin embargo, me veo obligado por la necesidad a pedirle ayuda. Ahora, si usted no me la quiere dar, yo lo voy a entender. Y él se dio media vuelta y yo le dije: no, espérate. Si tú eres marxista-leninista, ese es tu problema, yo no lo soy. Así que entra. Y él entró y estuvo con nosotros. Nos hicimos muy amigos. Él venía todas las tardes, 5 de la tarde, iba a mi oficina y pasaba más de 1 hora hablando. Él hablaba, yo lo escuchaba. Me contaba sus frustraciones, lo que había aprendido. Tenía que agachar la cabeza ante obreros que no tenían más que el básico de educación, y él, todo un ingeniero, tenía que someterse a gente que estaba por debajo de su nivel académico. Me contaba que con lágrimas que dejó a su hijita en brazos y su esposa le muestra a una niña que empieza a dar los primeros pasos. Me contaba de que su hijo ya estaba terminando el bachillerato y él no iba a estar para la graduación. Entonces, después de todo esto, 2 meses después, él se despide un jueves, porque tenemos reuniones de 10:30 de la noche a 1 de la mañana, todos los jueves, ya más de 2 años. Ahí hablamos 100% venezolano. Y yo traduzco a los que me acompañan, les traduzco al peruano. Él dijo que él se despedía porque al día siguiente ya se iba a una habitación, se independizaba. Y él cuenta la historia, ¿no? Lo que me dijo a mí cuando él ingresó, que él era marxista, leninista, que no creía en Jesús y no creía en el mensaje de los evangélicos. Y él dijo: pero en estos 2 meses que he estado aquí, he conocido a un Jesús que se detiene a escucharme, que me ha brindado una taza de café, que me ha puesto un plato de sopa caliente,
que me ha dado un piso y unas cobijas para que yo duerme en la noche fría de Lima. Yo no conocía a ese Jesús, pero aquí lo conocí, aquí me lo presentaron. Ahora yo puedo decir con certeza que me voy de aquí, pero Cristo está en mi corazón. Y se despidió de esta manera: hermanos, ahora les puedo llamar con libertad hermanos. Y así se despidió este hombre de nuestro ministerio de amor, porque así le llamamos. Pastor Manuel, usted dijo algo clave. Él se sentó con usted por horas, él hablaba y yo lo escuchaba. Simplemente. ¿Cuál es la importancia de escuchar primero a toda persona, pero también al migrante? Sí, hay algo que aprendí, lo que técnicamente hablando se le llamaría la teología del camino, basado en de Jerusalén a Emaús, el camino a Emaús, donde el Señor Jesús simplemente escuchaba a dos hombres atormentados, tristes y frustrados acerca de lo que había pasado, y que ese extranjero no conocía lo que había pasado, ¿no? Y de ahí un modelo que yo digo es la teología del camino, ¿no? El saber escuchar al que está sufriendo, al que no quiere unas palabras de consejo, no quiere una receta bíblica, lo que él quiere es ser escuchado. Y este joven, tuve la oportunidad de escucharle, y de ahí que yo le digo a la iglesia, ¿no? Nosotros no estamos ayudando a nadie. Dios nos ha dado la oportunidad de servir, ¿no? El Señor nos dice, vayan y hagan discípulos, y nos ha traído a 50 venezolanos en el patio trasero, ¿y qué vamos a hacer con ellos? ¿Dónde los acomodaban, pastor? Bueno, el edificio es un edificio grande, y la iglesia ha destinado la zona norte solamente para ellos. Ahí tenemos un promedio en este momento de 45 venezolanos, desde niños de 0 meses de edad hasta adultos. Tenemos un grupo como de... Han hecho partos ahí entonces. Niños de 0 meses de edad han hecho partos. Sí, han nacido 3 niños han nacido ahí. ¿Qué quiero decir con nacidos? Que ellas llegaron embarazadas, las hemos acompañado en su proceso de embarazo, las hemos llevado al hospital, las hemos visitado mientras daban a luz y las hemos traído nuevamente y están con nosotros. Un trabajo hermoso, hermano. Yo creo que esto, como les digo... ¿Cómo ha sido usted revitalizado con todo No, esto? definitivamente. Yo le digo a la iglesia, una cosa es que este servidor estudie, ore al Señor buscando la dirección del Espíritu Santo para encontrar un mensaje de la Biblia, pero a eso se añadió el hecho de tener las ilustraciones vivas para poder darle vida a esa letra que es la palabra viva de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, Pastor Manuel, usted es una persona joven, se ve muy bien, pero peina canas. y ya nos contó el recorrido de tantos años, Venezuela y Estados Unidos y todo. ¿Qué ha significado este nuevo renacer en la misión, que no necesariamente viene por la parte razonable, que los bautistas somos muy racionales muchas veces, o la parte teológica, o la parte del estudio del libro, que para nosotros es tan importante, pero de la praxis? Usted ha estado ahorita metido, se tuvo que remangar las mangas, ¿no? Algo que es las palabras de Federico Agusti, que es el presidente del ACNUR en el Perú, cuando lo invitamos a la dedicación de los espacios amigables o guardería infantil. Él dijo, a mí me encanta venir a esta iglesia porque esta iglesia ha sacado la teoría bíblica y la ha llevado al campo y se ha puesto las botas con la teoría bíblica, y es un hombre que es abíblico, acristiano. Y sin embargo esa es la palabra de él, y eso es lo que yo sostengo, ¿no? Yo creo que Dios nos ha dado la oportunidad. En el pasado algunos peruanos brillantes, como el padre Gutiérrez, decía que había que ir a la praxis, pero en este caso a nosotros en aquella época no nos cayó el 20 en ciertas áreas, no supimos cómo tomar lo bueno y de pronto desechar lo que no era nuestro, pero ahora nos ha llegado el momento, yo creo que estamos haciéndolo naturalmente, ¿no? Es el momento de aplicar la Biblia, es el momento de encarnar el Evangelio, encarnar la palabra de Dios, porque de otra manera, hermano, no podemos avanzar, no podremos hacer nada. Hablando un poquito de la edad, mi hijo mayor tiene ya 44 años. Y mi hija menor tiene 35, y son 4, los dos de en medio, una 43 y el otro 40. Así que todo esto para decirles que yo puedo ser su hijo. todo esto para decirte, hermano, que a mí me inspira la vida de Caleb. Ajá. Cuando él dice, han pasado 40 años. Dame ese monte. Y tengo todavía la misma vitalidad. Me gusta explorar la vida de Moisés, que Dios lo llamó cuando tenía 85. Me inspira la vida de esos grandes hombres, me inspira la vida de Abraham, que con 100 años todavía tiene un hijo. Entonces, yo pienso, hermanos, que para el ministerio que Dios nos ha llamado,